¿Qué es la paz? ¿Es acaso una idea vacía? ¿Un concepto utópico hueco? ¿O un estado ambiental idealista que solo existe al final de los cuentos para niños? ¿Será la paz un estado de vida inalcanzable para nuestra naturaleza humana? ¿O quizá la vocación posible que hoy tenemos oportunidad de cultivar? ¿Es verdaderamente la paz una alternativa de vida y cultura para nuestros tiempos? Y si así fuera, ¿cómo encontrarla? ¿Cómo poder saborearla en estos días de cuarentena? ¿Cómo seguir creyendo en la paz cuando escuchamos y vemos noticias que perturban nuestro estado de ánimo y nuestras frágiles seguridades humanas? ¿Cómo creer que algún día viviremos en armonía cuando muchos de nosotros hemos vivido la dolorosa experiencia de sufrir violencias de todo tipo? ¿Es realmente viable lograr la paz en un mundo que hasta hace apenas unos meses se encontraba al borde de la Tercera Guerra Mundial? Decidimos comenzar con esta serie de preguntas difíciles para ofrecer una respuesta cargada de sentido y responsabilidad. Como cristianos, afirmamos creer en la paz, no como un ideal filosófico, sino como una experiencia vivida a través de la filiación de Cristo. Como ya lo decía San Pablo en su carta a los Efesios, Cristo es nuestra paz. Pero nunca una idea de paz ilusoria y desentendida de la realidad, nunca una ideología de la pasividad sin más, sino paz que se recibe como proceso y exigencia comprometida de vida, que se produce gracias al ejemplo de Cristo y a su mensaje, que es buena noticia que Él nos ha dado para que dejemos de tener miedo. Vinculamos así la paz al camino de la fe cristiana. Pero, ¿cuál es ese camino de la fe? El camino de fe es siempre un camino de construcción y aprendizaje, un discipulado donde se adquieren y se tejen las experiencias y los valores que dan sentido a nuestra identidad y a nuestra esperanza. De ahí que todos nosotros nos encontremos en este camino, donde la brújula que presta guía a nuestro rumbo es, por supuesto, el Evangelio de Jesús. Resulta muy curioso que ese camino sea tan parecido al camino que se traza para los superhéroes, mujeres y hombres con habilidades extraordinarias que viven aventuras épicas mientras intentan adquirir sentido de vida en el servicio a los demás. A lo largo de los años, estos personajes ficticios y sus aventuras han sido descritos a través de distintas mitologías, leyendas, cuentos, novelas, cómics y últimamente hasta películas. En estas historias es recurrente que el camino del superhéroe o la superheroína principie con un llamado a la aventura de descubrirse a sí mismo o a sí misma, en su identidad, sus capacidades y su responsabilidad inmediata hacia los demás, intentando llevar consigo la vocación de servir y ser de ayuda para quienes atraviesan vivencias marginales de peligro y vulnerabilidad. Así es como el héroe camina afrontando los diversos peligros y antagonistas que se presentan a medida que se reconozca comprometido a afrontar los riesgos de sus convicciones éticas, los cuales le llevarán muchas veces a verse desafiado y cuestionado. Así es como el héroe se hace en el camino de una vocación puesta al servicio del otro. Así es como el héroe y la heroína comienzan a tener fe, creciendo por lo que vale la pena vivir y ofrecer a los demás. Es por estas similitudes y puentes de encuentro que meditaremos sobre la paz cristiana, partiendo del ejemplo que tenemos en la vida de algunos héroes ficticios del cómic, reflexionando sobre las coincidencias que hallamos en ellos en contraste con personajes reales que pertenecen a la historia de la Iglesia, hombres que compartieron nuestra identidad cristiana y que intentaron vivir fomentando la paz de acuerdo a su momento histórico, tal y como nosotros lo hacemos ahora en estos tiempos. Hoy por eso vinculamos dos historias de vida, dos héroes,
uno ficticio y uno real, uno que fue héroe de carne y hueso y otro que se originó como una idea plasmada con lápiz y papel, Dietrich Bonhoeffer y el Capitán América. De buenas a primeras, no parecen compartir rasgos en común y sin embargo, hoy nos permiten reflexionar acerca de cómo es posible alcanzar la bienaventuranza de Mateo 5:9, esto es, vivir la paz o de cómo se llega a ser un hijo de Dios. El Capitán América es un superhéroe de Marvel Comics que últimamente se ha vuelto más conocido gracias a las películas que desde 2011 lo han llevado a la pantalla grande. Sin embargo, el origen del mismo nos lleva en la historia a situarnos en el año de 1941, cuando hizo su primera aparición. Sus orígenes, por tanto, estuvieron íntimamente ligados al contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Fue ahí donde nació el personaje gracias a los ideales más fuertes de ese tiempo, el sentimiento de identidad patriótica norteamericana y el repudio al fascismo nazi. En ese contexto turbulento, la figura del héroe como patriota adquirió mucho significado como modelo del deber y de la obediencia. Sin embargo, esto cambiaría con el paso del tiempo, cuando el personaje dejó de ser modelo de obediencia incondicional al tío Sam para convertirse en una figura alternativa de desobediencia política e inconformidad social. Para sorpresa de muchos, en 2016, la historia de este héroe ficticio que llevaba una bandera como traje de superhéroe dio un giro de 180 grados cuando decidió oponerse al gobierno de su país a causa de una ley de registro que obligaba a todo superhéroe a someterse al criterio de lo que el gobierno estadounidense considerara como prioridad en materia de seguridad y actividad superheroica. Fue así que, inconforme con este impositivo sistema de control gubernamental, el Capitán América actuaría en desobediencia de su gobierno, al margen del control y del dominio que se le quería imponer a él y a otros tantos. Fue así que la comunidad de héroes se dividió en dos facciones que constantemente entraron en tensión. Por un lado, estaban quienes habían considerado obedecer y someterse al sistema, y por otro lado, estaban quienes resistían y desobedecían al mismo. Luego de una serie de combates entre estos grupos de superhumanos, el superhéroe de la Segunda Guerra Mundial se rinde al ser consciente de que sus luchas están dañando y afectando la vida de personas que nada tienen que ver con el conflicto. Es en este acto de conciencia que se deja arrestar y es llevado a prisión, donde esperaría ser juzgado para recibir su condena por haber desobedecido al sistema judicial de su gobierno, hasta que, llegado el día, esposado y en camino a su juicio, recibe la bala de un francotirador que aprovecha la oportunidad de verle vulnerable para acabar con su vida, muriendo así el Capitán América. Por otro lado, tenemos al pastor, teólogo y mártir alemán Dietrich Bonhoeffer, un verdadero hombre que vivió en el contexto de la Segunda Guerra y que se comprometió a tal grado con sus convicciones cristianas de paz que llegó a involucrarse en una conspiración clandestina en contra del régimen nazi. La historia de este mártir es ejemplo de una vida que recibe la bienaventuranza de ser llamado un verdadero hijo de Dios. El motivo de tal logro es una vida dedicada a promover una cultura de paz en un país que era poseído por la violencia y que era dirigido por el sediento deseo de la guerra y la ambición de conquista y dominio. Debemos tener presente que Dietrich Bonhoeffer ya hacía un llamado en 1933 en contra del régimen nazi, con el argumento de que la Iglesia no debe simplemente aprender a vendar a las víctimas, sino que debe aprender a romper con aquello que las lastima. Un año antes y en medio de un Consejo Mundial Luterano, el pastor Bonhoeffer
hacía un llamado a formar un gran concilio ecuménico de la Iglesia de Cristo en todo el mundo, que hiciera un firme llamado a la paz mundial, con las palabras: «La guerra puede cesar». ¿Qué está esperando la Iglesia para construir caminos de paz? Es conocido también que escribiera un catecismo luterano en el que se confesaba el pecado del racismo y se renunciaba a él, rechazando así también la ideología alemana del momento. Hay que comprender que en ese contexto muchos pastores, eruditos en teología e iglesias prestaron un conveniente apoyo al mensaje racista nazi, cayendo en la tentación de legitimar bíblicamente la violencia y el racismo, dejando a un lado la vocación profética que tenían como cristianos. En ese ambiente en donde eran contados quienes verdaderamente se oponían al régimen nazi y a sus atroces crímenes, apegándose a su fe cristiana, Bonhoeffer decidió dar un paso más allá e involucrarse en una conspiración secreta para matar a Hitler y así esperar lograr que los violentos asesinatos perpetuados contra el pueblo judío acabaran. Sin embargo, acusado de este activismo en contra del régimen, Bonhoeffer fue descubierto y arrestado. Le llevaron a prisión en 1943 y luego de 2 años de confinamiento, le asesinaron en la horca, a causa de las convicciones que llegó a tener como pastor y como cristiano. Las historias de estos héroes de la Segunda Guerra Mundial parecen ser historias de fracaso. 2 hombres muertos que lucharon por sus ideales de justicia y de paz y que fracasaron. Pero lo cierto es que no es el fracaso el elemento que vincula estas historias, sino más bien el testimonio, el ejemplo que hoy nos lleva a reflexionar acerca de que para ser un pacificador no es necesario ser hombres o mujeres que vivan la pasividad y la insensibilidad de conformidad con la injusticia. Ser un pacificador, un hombre o una mujer de paz, no es dejar pasar por alto la violencia para pretender tener una frágil tranquilidad, como tampoco significa dejar de combatir el mal y el pecado que se expresa en el mundo violentamente. Esto se vuelve plenamente entendible cuando volvemos al Evangelio. Jesús no nos invita a vivir la paz como sumisión a los poderes violentos del mundo o como aceptación resignada de las realidades de injusticia que vemos a diario. Hoy debemos recordar que la ética cristiana de la paz no rehúye al conflicto ni lo disfraza, sino que lo asume con valentía y lo afronta con decisión, canalizándolo por la vía de la justicia. Paz y justicia entonces van de la mano. La no violencia como principio para fomentar una cultura de paz en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestras iglesias, no es entonces una invitación a la pasividad resignada e irresponsable frente a la vida, sino una llamada activa a la denuncia profética de la violencia. Denuncia que deja a un lado la tolerancia de lo injusto y revela nuestras dualidades antagónicas que muchas veces fomentamos para generar conflictos que creen relaciones insanas de dominio y dependencia. Es necesario entonces que repensemos y recuperemos el valor de la inconformidad y del malestar que nos produce ver a nuestro mundo lastimado por la ausencia de la paz. Una inconformidad no encasillada a la queja barata, sino una inconformidad que nazca a partir del malestar que nos produzca vivir hoy en realidades dominadas y oprimidas por el pecado, expresado en abuso, inseguridad, miedo, intranquilidad y sobre todo violencia en todas sus presentaciones. Hoy se hace necesario recordar también que quienes estamos llamados a fomentar una cultura de paz en base a los valores del reino de Dios, no muchas veces tenemos oportunidad de contar con trajes especiales, escudos irrompibles o sueros que nos den habilidades superhumanas, pero sí contamos con la ayuda de Dios, que es nuestra paz. Para ser un pacificador, para ser un hijo o una hija de Dios,
Basta que seas alguien dispuesto a querer ver un cambio, que no te conformes con la falsa paz injusta de nuestro presente, sino que sigas a Cristo en la convicción responsable que hoy compartimos para colaborar juntos por una cultura de paz verdadera.